que el chiquitique dijo amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Los niños, cuando usted los trae a la iglesia, los niños siempre tienen necesidad de escuchar y de aprender más de la palabra del Señor, y así deberíamos de ser todos. Pero ese no es mi mensaje el día de hoy. ¿A cuánto les gusta leer la palabra del Señor? Amén. Pues hoy vamos a leer un poco, o un muchito, pero yo creo que el Señor algo quiere hablarnos en esta tarde. Decía mi hermana Ceci que todo lo puede en Cristo que la fortalece, y lo mismo es para nosotros. También he tenido una semana difícil. El día de hoy fue un día bien difícil, aún estando aquí tuve que regresarme a la casa, pero el Señor tiene todo en control y estamos en victoria, estamos aquí y eso es lo importante. Así que yo le voy a pedir que ya vayamos empezando porque el tiempo ha avanzado. Vamos a leer allá en Mateo capítulo 7. Y vamos a leer del 21 al 27. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, del 21 al 27. Esta es palabra del Señor Jesucristo hablándole a todos los que escuchaban en aquella ocasión. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar una vez más en tu casa, Señor, aprendiendo, Padre, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, mi Dios amado, tanto los que estamos aquí como los que están viendo, Señor, por esas redes sociales, Padre, que seas tú abriendo nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, y nuestro entendimiento, Padre. Que la semilla, Señor, quede en nosotros, mi Dios, y que seamos hombres prudentes, Señor. Que sepamos escuchar tu palabra, Señor, y hacerla, mi Dios amado. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y te pido que tú les bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús hablaba con la gente y nos hablaba acerca de estos dos hombres. Un hombre prudente y un hombre insensato. Los dos tipos de hombres recibieron la misma palabra y recibieron el llamado. Todos somos llamados, los que estamos aquí, los que están afuera. No pueden decir que nunca han escuchado una palabra, no pueden decir que nunca han escuchado acerca de la palabra del Señor. Pero aquí el Señor Jesús dice que cuando nosotros escuchamos la palabra y la hacemos, somos como ese hombre prudente que edifica su casa en un lugar seguro. Los que estamos aquí estamos tratando de edificar esta casa sobre un lugar seguro. Pero si somos insensatos, escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos oídos sordos.
oímos y no escuchamos, estamos pero no estamos. Y el Señor en esta noche quiere hacernos un llamado. El Señor quiere que nosotros escuchemos su palabra y hagamos su voluntad. Vamos a leer allá en Primera de Samuel. Les dije que íbamos a leer un poco. Amén, amén. Vamos a leer allá en Primera de Samuel, capítulo 9, en su versículo 16 y 17. En esta lectura vamos a aprender acerca de dos hombres, que uno escuchó la palabra e hizo oídos sordos a la palabra de Dios, y otro hombre que escuchó la palabra y fue obediente. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 16 y 17. Todos conocemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo difícil. Y el pueblo de Israel quería ser como todos los que estaban a su alrededor. Ellos, si conocemos la palabra, sabemos que el pueblo de Israel estaba empeñado en tener a alguien que los dirigiera. Amén. Y decían que querían un rey y que querían alguien que los guiara, según ellos, por el camino que tenían que andar. Y cuando se presentaban delante de Dios, siempre decían que querían a alguien que reinara sobre ellos. Y dice la palabra que el Señor escuchó la petición de estos hombres, porque era lo que ellos querían. Entonces, dice en Primera de Samuel 9, 16 y 17, esto es Dios hablándole a el profeta Samuel. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y luego Samuel vio a Saúl. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará sobre mi pueblo. Y si seguimos leyendo la palabra, dice que Samuel obedeció al Señor y fue a donde Saúl y lo ungió como rey de Israel. Dice la palabra que Saúl era un hombre joven, fuerte, bien parecido, y Dios lo eligió. Dios le hizo un llamado a Saúl para que fuera el representante del pueblo, para que los guiara, para que los defendiera de todos aquellos que querían hacerle daño a su pueblo. Amén, amén. Fue elegido y tenía un propósito. Saúl fue un instrumento de Dios y fue usado mientras él fue obediente. Nosotros todos somos un instrumento del Señor. Amén, amén. Todos tenemos un llamado, pero eso no nos garantiza la salvación. A lo mejor nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos cantar bonito, podemos profetizar, evangelizar, podemos predicar, hablar bonito, orar bonito, pero eso no nos garantiza que nosotros vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. La obediencia sí. Amén. Porque dice el Señor que Él quiere nuestra obediencia, y lo vamos a ver más adelante donde es que lo dice. Pero todos sabemos que cuando somos hijos, para recibir de la gracia de nuestros padres, necesitamos ser hijos obedientes, necesitamos ser hijos responsables, que hagamos las cosas bien. De la misma forma, nuestro Padre que está en los cielos también requiere de la obediencia de nosotros. Y mientras nosotros sigamos siendo obedientes, Él
va a bendecir todo lo que está en nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, todo lo que nos rodea. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice en el capítulo 10 y versículo 5: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descendiesen del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué quiere decir mudado en otro hombre? Que iba a ser un hombre nuevo. Esto era una promesa que Saúl tenía. ¿Qué más podía necesitar Saúl? Si ya Dios lo había ungido como rey, si le estaba diciendo que lo iba a cambiar por completo y que iba a ser un nuevo hombre. Dice aquí que iba a profetizar, y si seguimos leyendo en el capítulo, en el versículo 9, dice que esto sucedió y que cuando Saúl llegó a donde estos hombres, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y él también profetizaba junto con todos aquellos hombres. Y dice que iban con pandero y con flauta, quiere decir que estaban cantando y alabando al Señor. Y Saúl también lo hacía, y Dios puso en él un regalo, un don, el don de poder profetizar, porque él en ese momento estaba siendo obediente a la palabra del Señor. Y dice que cuando Saúl fue obediente, Dios le dio poder y fortaleza para liberar a su pueblo, dándole la victoria en todas las batallas a las que se enfrentaba. ¿Cuántas batallas nosotros no nos enfrentamos espiritualmente hablando? Decía mi hermana Ceci que ella durante el transcurso de esta semana tuvo muchas pruebas o batallas. Yo no sé cuál sea el proceso por el que mi hermana esté pasando, pero muchas veces nosotros estamos ahí, y nosotros debemos de confiar y poner nuestra confianza en el Señor. Aunque las cosas parezcan difíciles, ¿usted cree que no era difícil para el pueblo de Israel tener que enfrentarse a tantos enemigos? Y no digo es, porque sigue siendo difícil para el pueblo de Israel enfrentarse a sus enemigos, y todos están a su alrededor. No están del otro lado del mundo, nosotros estamos del otro lado del mundo, y no estamos ahí tratando de destruir al pueblo de Israel, sino por el contrario. La palabra dice que el que bendice a Israel, el Señor lo bendecirá también, ¿verdad? Pero en aquel tiempo también había muchos enemigos a su alrededor: los amonitas, los filisteos, los amalecitas. Y fue este último pueblo que estoy mencionando el que trajo, o el que fue la piedra de tropiezo para nuestro amigo Saúl. Voy a leer, o más bien no voy a leer, solamente voy a contarles en el capítulo 13. Si usted no conoce esta historia, le invito a que lea Primera de Samuel. Nos habla acerca de Samuel y todo lo que pasó Saúl y con David. Y yo voy a ser un poquito breve porque no tenemos mucho tiempo. Pero dice la palabra en el capítulo 13 que después de que Saúl había sido rey por 2 años, hizo un pequeño ejército de 3,000 hombres, divididos en 2 grupos. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, atacó la guarnición que estaba en Gabá y los derrotó, porque Dios estaba con ellos. Y los filisteos estaban furiosos por la derrota que habían sufrido. Se dispusieron a atacar a Israel con un poderoso ejército compuesto de 30,000 carros, 6,000 jinetes y soldados incontables. Por su parte, el ejército de Israel contaba con pocas espadas. Ante esta diferencia,
Saúl se inquietó en su corazón y no quiso esperar a la profecía que Samuel le había dado, porque el pueblo desertaba. Quiere decir que tenía miedo y estaban huyendo. Por lo que Saúl decidió ofrecer sacrificios, función que no le correspondía. Dice la palabra que Saúl asumió una función que no le correspondía. Si hemos leído y sabemos que los sacrificios solamente eran ofrecidos por los sacerdotes de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví eran los sacerdotes y los que adoraban al Señor. Pero Saúl no quiso esperar a la promesa del Señor, a lo que el Señor le había dicho, y decidió hacer él mismo una ofrenda. En lugar de esperar a Dios, de orar y adorar a Dios, alabarle, él sabía que Dios estaba con él, pero sin embargo, él pensó que haciendo un sacrificio él mismo, Dios podía adelantar todo y ayudarle. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ayudar al Señor? Y decimos, es que yo pensé que si lo hacía así, es que yo creí que si lo hacía así. En lugar de irnos de rodillas y orar y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí está mi problema, aquí está mi carga, aquí está mi frustración, aquí está todo lo que yo siento. Aquí está en tus manos porque yo no lo puedo solucionar, pero yo sé que tú sí puedes hacer algo. Y sin embargo, a veces decimos, bueno, voy a hacer esto, a ver qué pasa. Y es entonces cuando viene el enemigo y pone tropiezo en nosotros. Y luego después decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Nos pasa porque no tenemos esa comunión con el Señor, porque no hemos aprendido a tener la confianza que necesitamos con nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a leer allá, vamos a ver qué fue lo que le pasó a este Saúl. Ya vimos que él se adelantó a hacer algo que no tenía que hacer. Y sin embargo Dios dijo, bueno, vamos a darle otro chance. Entonces dice la palabra que había un pueblo, los amalecitas, que era un pueblo muy perverso, que cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto, pues pasaron por muchos pueblos y este pueblo amalecita fueron malos con el pueblo de Israel. Entonces Dios mandó a Saúl a que destruyera a este pueblo. Y las órdenes específicas de Dios eran que destruyeran y que mataran todo. Que no quedara ni siquiera los niños, ni siquiera los animales. Que todo en ese pueblo tenía que ser eliminado. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, en los carneros y todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Dice la palabra que había unos animales que estaban bien gorditos, con bastante chuleta. Y dice que había un rey, que era el rey de esa nación, y por alguna razón Saúl se lo llevó con él y le perdonó la vida. Gloria a Dios. No sabemos, porque Saúl no escribió, pero no sabemos a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando por la mente de Saúl.
pero sabemos que tal vez la codicia, el materialismo, porque en aquel tiempo los animales eran lo que hacía la gente pudiente o pobre. Los que tenían animales, pues era gente que tenía dinero, que tenía sus casotas, y los que no tenían nada, pues eran pobres, ¿verdad? Entonces, tal vez el materialismo fue lo que impulsó a Samuel a hacer esto que Dios no le había mandado. A Saúl. Y dice en el versículo 22 y 23 que, bueno, antes de esto dice que Samuel fue a donde Saúl, y en el versículo 22 y 23 le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Leímos en Mateo que dice la palabra, decía el Señor Jesucristo, que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos compara como hombres prudentes. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, nos compara con hombres insensatos. Saúl estaba siendo comparado como un hombre insensato, porque Dios le había dado órdenes específicas y él escuchó, pero no obedeció. Y por esta causa, dice que Dios lo desechó. ¿Qué hubiera podido necesitar Saúl si él era el rey? Él podía tener lo que él quisiera y tenía lo más importante, que era el favor de Dios. Pero él se dejó llevar por lo que él quería, por lo que él pensaba. Y esto le trajo vamos a decir que fue una maldición, porque Dios se apartó de él y ya nunca más volvió. Y podemos decir a lo mejor, ay, pero qué cruel el Señor, porque no le dio otra oportunidad. Todos merecemos otra oportunidad. ¿Saben por qué el Señor no le dio otra oportunidad? Porque el Señor conoce a su corazón. El Señor todo lo sabe, presente, pasado y futuro. Pero dice la palabra del Señor que Él nos dio libre albedrío. Él nos dio la capacidad para que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Y desde un principio Dios le dio esa oportunidad, pero Saúl no la quiso aprovechar. Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que no iba a cambiar. Por eso fue que se apartó de él. A lo mejor si Saúl hubiera aprovechado esa oportunidad, se hubiera podido retirar en paz, en bendición, para darle paso al siguiente rey. Pero por el contrario, él quiso hacer su voluntad, él quiso hacer lo que él quería y desobedeció la palabra del Señor, y eso fue su triste recompensa. Todo por no obedecer. Dios nos permite elegir. Saúl perdió la gracia y el favor de Dios debido a su rebelión. Porque cuando nosotros no estamos a favor, estamos en contra y estamos siendo rebeldes. Y rechazó la palabra de Dios, como muchas veces pasa que nosotros vamos y le damos una palabra a alguien, y es más, a veces ni siquiera podemos darle la palabra porque vamos y salen corriendo. Yo no sé qué piensan que les vamos a hacer, qué les vamos a decir. Porque mi esposo y yo siempre traemos tarjetita, anuncio, si necesita tarjetas hágamelo saber. A donde quiera que vamos, si vemos un hispano, sacamos la tarjetita. A veces nos permiten hablar con ellos, a veces no, pero como quiera yo les doy la tarjetita. En estos días, hoy, nos pasó que yo estoy con la tarjetita casi corriendo atrás porque ni siquiera se pararon. Yo no sé qué piensa la gente. Yo no sé si es lo misma atadura que traen, que piensan que si nosotros ponemos manos en ellos ya no van a poder hacer lo que hacen. Yo no sé, pero a veces uno quiere acercarse a la gente y la gente sale corriendo.
O uno les está hablando y ellos están oyendo pero no escuchando. Y esa es la batalla que nosotros tenemos. Entonces nosotros debemos de siempre hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra, si el que quiera, el que tenga oídos para oír, oiga. El que no quiera, pues hay que orar por ellos para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y dice la palabra que Saúl fue desechado por su desobediencia. Entonces esto le dio paso a nuestro próximo hombre, a nuestro próximo personaje, que está en Primera de Samuel, capítulo 16. Ahí en esa misma, nomás denle la vuelta a la página. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Por lo que yo estoy leyendo, Samuel le tenía mucho cariño a Saúl. Me imagino que él se sentía como su papá, ¿verdad? Porque siempre estuvo ahí, porque Samuel sabía que él era un ungido de Dios. Y cuando nosotros vemos a un cristiano que se aparta, que ya no viene más a la iglesia, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes por aquella persona que un día estuvo aquí gozando de la bendición del Señor y simplemente se fue y no quiso recibir más de esa bendición. Me imagino que de esa misma forma se sentía Samuel. Y dice aquí que Dios le dijo que hasta cuándo iba a llorar por Saúl. Y le dio una orden: llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid al sacrificio conmigo. Y santificando a él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinabar y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, y que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David,
Y levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vemos como dice en el versículo 6 y 7. Dios no mira. En el 7. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira tu apariencia. Dios no mira en qué trabajas. Dios no mira tu posición o el título que puedas tener. Dios mira tu corazón. Eliab, el hermano mayor de David, dice más adelante que era un guerrero, ¿verdad? Era un soldado del ejército de Saúl. Y probablemente era un hombre grande y fuerte y era un buen candidato para ser rey. Pero Dios conocía el corazón. Dios sabía que el corazón de Eliab no era el que era apto para tomar el puesto que Dios necesitaba que tomara. Como referencia y como dato, yo estaba pensando y decía, wow, todos los grandes hombres de Dios se caracterizan por ser humildes, por tener un buen corazón, por ser obedientes. Dios conocía el corazón de todos los hijos de Isaí, y aunque David era un muchacho, amaba a Dios con todo su corazón y lo alababa. Tenemos muchos salmos que dicen que son alabanzas de David para Dios. Desde que él era pequeñito, él hacía sus propios instrumentos, escribía sus canciones, sus alabanzas para el Señor. Él era un adorador en espíritu y en verdad. Y Dios lo sabía, por eso lo eligió. Porque aunque era pequeño, de estatura y de edad, era grande en su corazón. David amaba al Señor con todo su corazón y tal vez era el más insignificante para los demás, porque si seguimos leyendo vemos que los hermanos incluso no lo trataban bien y le tenían envidia y no era muy agradable delante de los ojos de sus hermanos. Pero él era digno del corazón, el corazón de David era digno delante del Señor. Gloria a Dios. A veces vemos a las personas y decimos, ay, este hermanito que puede traernos. Y resulta que ese hermanito es el que está más lleno del Espíritu de Dios. David a lo mejor apestaba a oveja, porque cuando andamos allá afuera en la calle, ¿verdad? Sudamos, imagínense ahí con los animales, pero Dios no veía eso, Dios veía su corazón. Amén, amén. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme? Conforme quiere decir igual, proporcionado, correspondiente, ajustado, concorde, acorde con alguien a un mismo dictamen o unido con él para alguna acción. Esto era David para el Señor. Estaba unido con Dios, con el corazón de Dios, para desempeñar la acción que Dios necesitaba, para desempeñar el trabajo que Dios necesitaba que ejerciera. Si tú eres obediente a Dios, Dios te respalda y pelea tus batallas. Sabemos que Dios le dio victoria a David durante todas sus batallas, porque él siempre iba primero delante de la presencia del Señor. Saúl, por el otro lado, estaba enojado, estaba triste, estaba pensando siempre en tratar de encontrar a aquella persona que a parecer de él le iba a quitar el trono, pero ya Dios se lo había quitado y él no había querido entender eso. Y dice la palabra que había un espíritu que venía y atormentaba a Saúl, y algunos siervos que trabajaban le sugirieron que trajera a alguien que escuchara, que les viniera y le tocara música, a lo mejor se podía tranquilizar así. Y eso sucedió, pero Dios siempre tiene todo en control. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta cómo es que Dios lleva todo paso por paso y nosotros ni cuenta nos damos. Y así pasó aquí. Todo estaba en el plan de Dios
mandaron a traer a David. Dice que David le tocaba el arpa y a Saúl se tranquilizaba y aquel espíritu huía de Saúl. Amén, amén. Conocemos muchas cosas acerca de David. Sabemos que era valiente, que siendo un niño se enfrentó a un gigante y lo venció. Pero lo más importante acerca de David es que él siempre fue obediente. Que él siempre hizo lo que Dios le decía que hiciera. Tanto así que Dios le dio gracia delante de sus enemigos. Porque dice la palabra que Saúl lo amaba. Incluso le mandó decir a su papá que le rogaba que dejara que David se quedara con él. Y todo estaba en el propósito de Dios, porque el estar ahí fue formando a David en un guerrero fuerte, en un hombre sabio, porque estaba aprendiendo todo lo que tenía que aprender para el día que él llegara a ser el rey. Amén, amén. Vemos aquí a dos hombres, uno que fue obediente a la palabra de Dios, que fue prudente, y vemos a otro que fue desobediente, que no quiso escuchar, que quiso hacer lo que le dio su gana y fue insensato. Los dos tenían un regalo de Dios, un don. Saúl profetizaba, David adoraba. Gloria a Dios. Los dos fueron llamados por el Señor. Los dos fueron ungidos para que fueran rey de Israel. Los dos eran guerreros fuertes, pero solo uno fue obediente. El otro fue rebelde y obstinado. ¿Cuántas veces nos esforzamos en hacer sacrificios a Dios que Dios no necesita de nosotros? Y no nos enfocamos en orar, en adorarle, en alabarle. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, solo quiero tu alabanza, solamente quiero tu adoración? Y nosotros seguimos empeñados y obstinados. Seamos prudentes, hermanos. El punto aquí es que Dios quiere que seamos obedientes, que escuchemos la voz, que leamos su palabra y que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Si usted quiere ser bendecido, entonces sea obediente. Es difícil a veces confiar en el Señor, porque a veces somos carne y las adversidades y todo lo que pasamos a nuestro alrededor nos hacen dudar, pero pidamos al Señor que nos dé la fortaleza espiritual para seguir adelante y también que podamos ser hijos agradables delante de su presencia. El tiempo ha avanzado y hasta aquí voy a dejar, todavía me faltaba una página, pero ya será para otra ocasión. Dios me los bendiga, los quiero mucho y